Aquí comienza Reencuentro, una cita con nuestra tradición y los temas de la actualidad a la luz de la Torá. Reencuentro le propone un encuentro con el judaísmo. Conduce Alberto Rusco Lequier. Muy buenas tardes, aquí Alberto Rusco Lequier los saluda y por supuesto le doy las gracias por estar acompañándome ya hace 30 años aquí desde la querida ciudad de Buenos Aires y por esta casa, Radio High, que siempre digo es nuestra casa. Y cuando digo nuestra me refiero a la tuya y la de nosotros, absolutamente. Este día particular, que es día viernes, que corresponde al día 2 del mes de Iyar del año 5784 del calendario hebreo. Iyar precisamente serían las iniciales de la curación, porque se refiere este acrónimo de Iyar que Dios cura. Así que es un mes muy, muy especial desde el punto de vista cabalístico. Bueno, te quiero comentar que el horario para prender velas de Shabbat en este día viernes está establecido para la ciudad de Buenos Aires a las 17 horas 45 minutos y el Shabbat termina mañana a las 18 horas 42 minutos. Muchísimas gracias de todo corazón para tratar de salir de este encuentro más ricos que cuando lo hemos comenzado. Bueno, vamos a hablar un poquitito en este programa de un poco la porción de la Torá de esta semana y por supuesto vamos a ir analizándola. Y yo te propongo que hablemos acerca de la santidad. ¿Qué quiere decir santidad? Hablemos un poco de este concepto que puede tener a veces connotaciones diferentes según las personas, cómo sea utilizado. Así que, bueno, la verdad que en la porción de esta semana, precisamente, ocurre algo muy importante en lo que habla la Torá. Y la historia narrada es una de las más grandes, aunque raramente conocidas o reconocidas, contribuciones del judaísmo al mundo. Sí, una de las grandes contribuciones del judaísmo al mundo. Porque hasta ahora se ha tratado, precisamente en el tratado Vaikra de la Torá, sobre sacrificios, la pureza, el santuario y el sacerdote. Se ha detallado temas del lugar santo, las ofrendas santas y la élite y personas santas que oficiaban ahí como sacerdotes. Pero en un momento determinado, en un capítulo de la Torá, hay un capítulo que es el 19, el texto se abre para abrazar a todo el pueblo y a toda la vida. ¿Y qué dice? El Señor le dijo a Moshe: habla a la totalidad de la asamblea de Israel y diles a ellos: sean santos porque yo, vuestro Señor, soy santo. Esto está establecido en el Levítico. Bueno, esta es la primera y única instancia en Levítico en que se ordena una indicación tan inclusiva, o sea, es para todos. Los sabios explican que esto señala que el contenido de este capítulo fue proclamado por Moshe en un encuentro formal de toda la nación, en un encuentro de Hakel, de reunión. Es el pueblo en su totalidad al cual se le ordena ser santo, y no se le ordena ser santo solamente a la élite de los sacerdotes, porque es la vida misma la que debe ser santificada. La santidad debe manifestarse en la forma en que la nación fabrica sus vestimentas, cómo siembra sus campos, cómo administra la justicia, cómo paga a sus trabajadores y cómo conduce sus negocios. Los vulnerables deben recibir una protección apropiada y toda la sociedad debe ser gobernada con amor, sin resentimiento ni venganza. Fíjate la universalidad de estos conceptos, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la democratización radical de la santidad. Claro, todas las sociedades de la antigüedad tenían sus sacerdotes, qué duda cabe. Pero hay que decir que estamos hablando acá de democratizar la santidad. Se han encontrado instancias en la Torá de sacerdotes no israelitas. Por ejemplo, Malquisedec, contemporáneo de Abraham, descrito como el sacerdote del Dios más elevado. Potifar, suegro de Yosef. Todos los sacerdotes egipcios cuya tierra no fue nacionalizada por Yosef. E Yitro,
que era un sacerdote midianita y suegro de Moshe. Entonces el sacerdocio, lo que te quiero decir, que no era exclusivo del pueblo de Israel, y en todas partes constituía una élite. Pero acá, como estamos analizando la Torá, encontramos por primera vez un código de santidad que está dirigido a todo el pueblo. ¿Por qué? Porque todos estamos llamados a ser santos. Claro, esto aparece de una forma extraña, pero no es sorprendente. Porque la idea, si no los detalles, ya había sido insinuada. La instancia más explícita se encuentra en el preludio de la gran ceremonia del pacto del monte Sinaí, en el cual Dios le dice a Moshe que hable al pueblo diciendo: ahora, si ustedes me obedecen plenamente y guardan mi pacto, entonces, de todas las naciones, ustedes serán mi posesión atesorada. Aunque toda la tierra es mía, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. O sea, un reino en el que todos sus integrantes serán en cierta forma sacerdotes, y una nación que es santa en su totalidad. Bueno, incluso la primera indicación ocurre mucho antes, en el primer capítulo de Génesis, cuando hay una afirmación monumental que dice: hagamos a la humanidad a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Entonces, así Dios creó la humanidad a su propia imagen. A la imagen de Dios, Él los creó, macho y hembra, Él los creó. Está escrito y descrito en Génesis. Ahora, lo revolucionario de esta declaración no es que el ser humano pueda ser creado a su imagen, porque es precisamente así como los reyes de los países mesopotámicos y los faraones de Egipto eran considerados, porque eran vistos como los representantes, como la imagen viviente de los dioses, y de ahí precisamente derivaba su autoridad. Pero ¿cuál es la revolución de la Torá? La revolución de la Torá es la declaración de que no solo algunos, sino todos los seres humanos comparten esta dignidad independientemente de clase, de color, de cultura o credo, porque todos somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y así nació el conjunto de ideas que, aunque tardó muchos milenios en ser reconocido, condujo a la cultura distintiva de Occidente. ¿Cuál es? La dignidad no negociable del ser humano, la idea de los derechos humanos y posteriormente la expresión política y económica de las mismas. La democracia liberal por un lado y la economía de mercado por el otro. El punto central no es que estas ideas estuvieran formadas plenamente en la mentalidad de los seres humanos durante la época bíblica, porque evidentemente no es así. El concepto de los derechos humanos es producto del siglo XVII. La democracia, por ejemplo, no fue completamente implementada hasta el siglo XX, pero la semilla ya estaba sembrada en el libro Génesis, absolutamente. Incluso Jefferson, el dignatario norteamericano, escribió: Dios, que nos dio la vida, nos dio la libertad. ¿Y pueden las libertades de una nación considerarse seguras cuando hemos retirado su única base firme, la convicción en la mente de la gente que esas libertades son el objeto de Dios? La verdad que hay 3 textos en la Torá, uno es Génesis, otro es Éxodo y otro es Levítico, que estos textos fueron enunciados por la voz sacerdotal que el judaísmo llama Torat Kohanim, la Torá de los Kohanim, de los sacerdotes. Aparentemente los sacerdotes no eran igualitarios. Todos, claro, provenían de la misma tribu, que era la de los levitas, y de una sola familia de esa tribu, la de Aarón. La Torá nos dice que indudablemente esa no fue la intención original de Dios. Al principio debían ser los primogénitos, los salvados de la última de las 10 plagas, los que estaban dotados de una santidad especial como ministros de Dios. Pero fue después del episodio del becerro de oro, en el cual solo la tribu de Leví se negó a participar, es que se efectuó el cambio. Aún así, el sacerdocio hubiera sido una élite,
un rol reservado exclusivamente para los primogénitos varones. Tan profundo es el concepto de la igualdad grabado en el monoteísmo que emerge precisamente de la voz sacerdotal, de donde menos posiblemente lo hubiéramos esperado. La razón es esta. La religión del mundo antiguo era, no accidentalmente, sino esencialmente, una defensa de las jerarquías. Con el desarrollo primero de la agricultura y después de las ciudades, lo que emergió fue una profunda estratificación de las sociedades, con un gobernante a la cabeza rodeado de una corte real, bajo la cual estaba una élite administrativa, y por encima de ella, una masa analfabeta que era usada ya sea como soldados del ejército o como mano de obra para la construcción de edificaciones monumentales. יוצאים ביציאה הדרומית ועולים ברחוב השוק, בפינה יש בית עם עבר מפואר, עתיד ריק והווה סדוק, חפציו עוד עושים לך טוב, אתה שר בתוך ביתו, ואני מבקשת ממך לספר לי עליו ומה איתו. הוא עבד לעתים בשלוש עבודות ואהב אהבות באור העמוק, הוא חלם חלומות ולחם מלחמות ומת משעמום. יוצאים ביציאה הדרומית ועולים ברחוב השוק, בפינה יש בית עם עבר מפואר, עתיד ריק והווה סדוק, הוא חטא בנאיביות עד קצה התור, לא תפסת אותו ברגעים של חולשה, הוא אמר יש לי רק אותי בסוף היום, ומת מבושה. Bueno, continuando el tema del sacerdocio y de las élites gobernantes, la verdad que lo que mantuvo a la estructura en pie fue una doctrina elaborada de jerarquía celestial, cuyos orígenes fueron narrados como mito, un mito, cuyo símbolo natural más común era el sol, y cuya representación arquitectónica era la pirámide, que era una construcción monumental, ancha en la base y angosta en la cima. Entonces los dioses habían lidiado y establecido un orden de dominio y sumisión. Claro, rebelarse contra la jerarquía era desafiar la realidad misma, porque esa creencia era universal en el mundo antiguo.
Aristóteles, por ejemplo, creía que algunos habían nacido para dominar y otros para ser dominados. Platón construyó un mito en su República en el que la división de clases existía porque los dioses habían construido a algunas personas con oro, otros con plata y a otros con bronce. Y esa era la mentira noble que debía ser contada para la protección contra el disenso interno. Pero la verdad que el monoteísmo suprime toda la base mitológica de las jerarquías. Esto lo quiero enfatizar. El monoteísmo suprime toda la base mitológica de las jerarquías. No existe un orden entre los dioses, porque no hay dioses. No hay dioses. Hay un solo Dios creador de todo lo existente. Alguna forma de jerarquía siempre existirá, claro. Los ejércitos necesitan comandantes, así como las películas necesitan directores y las orquestas conductores. Pero esto no está ligado al nacimiento. Por lo tanto, todavía es más impresionante detectar que los sentimientos más igualitarios provengan del mundo sacerdotal, cuyo rol religioso en sí mismo era de origen hereditario. Porque el concepto que hallamos en la Torá específicamente, y en el judaísmo en general, no trata de una igualdad de riqueza. El judaísmo no es comunismo. Tampoco es igualitario en cuanto al poder. El judaísmo no es anarquía. Se trata fundamentalmente de una igualdad de la dignidad. Somos todos iguales en la nación, cuyo soberano es el creador. De ahí esta elaborada estructura, ya sea política como económica, que está desarrollada precisamente en Levítico y organizada en torno al número 7, que es el signo de la santidad. Por ejemplo, cada séptimo día es día libre. Cada séptimo año lo producido de la tierra pertenece a todos. Los esclavos israelitas son liberados y las deudas son saldadas. Cada medio siglo, la tierra ancestral es devuelta a sus dueños originales. Este es el jubileo o Yohebel. Por lo tanto, las desigualdades inevitables resultantes de la libertad quedan mitigadas. La lógica de todas estas medidas es la percepción sacerdotal de que Dios, el creador de todo lo existente, es finalmente el dueño de todo, porque la tierra no debe ser vendida en forma permanente, porque la tierra es mía, así está escrito, y ustedes residen en mi tierra como extranjeros y residentes temporarios. Esto está en Levítico. Por lo tanto, Dios tiene el derecho, no solo el poder, tiene el derecho de fijar límites a la desigualdad. Nadie puede ser privado de su dignidad por pobreza total, servidumbre permanente, ni endeudamiento pendiente. Fíjate vos lo increíble que es esto que ya está escrito hace miles de años. Nadie puede ser privado de la dignidad, ya sea por su pobreza total o por una servidumbre permanente, ni siquiera por un endeudamiento pendiente. Lo que es realmente impactante, sin embargo, es lo que ocurrió después de la época bíblica y la destrucción del segundo templo. Porque enfrentados con la pérdida de toda la infraestructura de la santidad, que era el templo, claro, sus sacerdotes y sus sacrificios, el judaísmo traspasó todo el sistema del servicio divino que hacían los sacerdotes, que era la avodá, se traslada a este sistema del servicio divino a la vida diaria del judío común. Porque en el rezo cada judío se transforma en un sacerdote que está ofrendando un sacrificio. Porque recordemos que el sacrificio de los animales fueron reemplazados por los tefilot, por los rezos. En el arrepentimiento cada uno se transforma en un sumo sacerdote, expiando por sus pecados y por los de su pueblo. Cada sinagoga, por ejemplo en Israel y en todos lados, se convierte en fragmento del templo de Jerusalén. Cada mesa es un altar. Cada acto de caridad o de hospitalidad es una forma de sacrificio. Entonces, el estudio de la Torá, que alguna vez fue la especialidad del sacerdocio, se transformó en el derecho y la obligación de todos nosotros. No cualquiera pudo portar la corona del sacerdocio, pero
todos podían llevar la corona de la Torá. Incluso está escrito que incluso un estudioso de la Torá, incluso de origen ilegítimo, es más grande que un sumo sacerdote ignorante. A partir de la tragedia de la pérdida del templo, los sabios crearon un orden religioso y social que se acercó más al ideal del pueblo como reino de sacerdotes y nación santa que cualquier otro intento previo. Claro, la semilla fue plantada mucho antes, al comienzo del libro de Levítico, como te digo hoy en el capítulo 19, cuando está escrito, y repito, habla a la totalidad de la asamblea de Israel y diles: sed santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Entonces, ¿qué concluimos? Que la verdad que la santidad nos pertenece a todos cuando volcamos nuestra vida al servicio del Creador y cuando consideramos a la sociedad como un hogar para la divina presencia. Y esa es la vida moral como la vivida en el reino de los sacerdotes, que es un mundo en el que aspiramos a estar cerca del Creador y de esa forma, con justicia y con amor, acercarnos a nuestros semejantes. תוכל להפיל כל חומה ולפתוח לבבות, למתוח אהבות. שירו בגרון נכחד, אל תשאירו כוח למחר. שירו והדליקו אש, כי השיר הוא כל מה שיש. שירו בגרון נכחד, אל תשאירו כוח למחר. שירו והדליקו אש, כי השיר הוא כל מה שיש. הארץ שינתה את דמותה ורוחה, אך שירת הרבים לא איבדה את כוחה. הזמר הזה מלכד, והוא שנשאר לנו עד. ובכל דור ודור העם נושא מזמור. שירו שירו בגרון נכחד, אל תשאירו כוח למחר. שירו שירו והדליקו אש, כי השיר הוא כל מה שיש. מה שיש. שירו שירו בגרון נכחד, אל תשאירו כוח למחר. שירו שירו והדליקו אש, כי השיר הוא כל מה שיש. שירו 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 שיר. Qué increíble como está todo escrito en la Torá, ¿no? Increíble. La verdad que la ética de la santidad, ¿qué nos dice? Nos dice que todo ser humano está hecho a imagen y semejanza del Creador, porque Dios creó a cada uno de nosotros con amor. Por lo tanto, si buscamos imitar a Dios, como está escrito, sé santo, porque yo, el Señor tu Dios, soy santo. Entonces, si buscamos imitar a Dios, nosotros también debemos amar a la humanidad
Y cuando digo amar a la humanidad, no lo digo en sentido abstracto, sino en forma concreta, al prójimo y al extranjero. Porque la ética de la santidad está basada en la visión de la creación como la obra de amor del Creador. Y esta visión precisamente es la que considera a todos los seres humanos, nosotros, nuestro prójimo y el extranjero, como creados en la imagen de Dios. Y es por eso que debemos amarlos como a nosotros mismos. Increíble y maravilloso todas estas enseñanzas, ¿no? Como están escritas hace miles de años. El plano maestro de la creación. Bueno, que hemos hablado también del número 7. Y bueno, y sabes que estamos contando el Omer, que ya habíamos comenzado a contarlo desde el segundo día de Pesaj, que es un camino para ir puliendo nuestras emociones espirituales. Es un camino que tiene 7 emociones espirituales que se combinan entre sí. Y 7 por 7 da 49, por eso la cuenta del Omer son precisamente 49 días, hasta llegar a Matán Torah. Repasemos que, recordás cuáles son las emociones espirituales o atributos emocionales. Uno es Gesed, que es el amor. Otro es Geburá, que es justicia o disciplina o restricción. Otro es Tiferet, que es la armonía, la belleza y la compasión. Otro es Netzach, que es la persistencia, fortaleza o ambición. Otra es Hot, que es humildad o esplendor. Otra es Yesod, que es una cohesión, fundamento. Y otra es Malhut, que es nobleza, soberanía o liderazgo. Y como estamos ya transitando en la tercera semana, la invitación es que empecemos a analizar como un ejercicio de autoayuda, dirían los psicólogos, ¿no? Empezar a indagarnos a nosotros mismos. Y corresponde esta semana hablar del Tiferet, que podría ser traducido el concepto de la compasión, el concepto de la armonía y verdad. Porque este atributo, que algunos lo resignifican como belleza, combina los diferentes colores del amor y la disciplina. Y precisamente la combinación adecuada del amor y la disciplina, o del límite, es que hace que esta armonía sea totalmente hermosa. Vamos a analizar un poquitito el amor en la compasión, que en hebreo sería Gesed del Tiferet. Y por ejemplo, preguntarnos a nosotros mismos, ¿mi compasión es tierna? ¿Mi compasión es afectuosa? ¿O mi compasión se expresa como lástima? ¿Mi simpatía es condescendiente o altiva? Incluso si esa no es mi intención, ¿la perciben los demás como tal? ¿Desborda mi compasión, amor y calidez? ¿Y esta es expresada con entusiasmo o solamente es estática y no tiene vida? Entonces, por ejemplo, ponernos a pensar como un ejercicio que cuando ayudemos a alguien, nos brindemos de la forma más plena, ofreciendo una sonrisa o un gesto cálido. Pero también la disciplina, tiene que haber disciplina en la compasión, que sería Geburat del Tiferet, porque para que la disciplina sea efectiva y sana, tiene que estar focalizada. Es reconocer cuando la compasión tiene que ser expresada y cuando la compasión tiene que ser limitada. La disciplina en la compasión es saber que ser auténticamente compasivo exige a veces retener la compasión, porque esta no es una necesidad, esta no es una expresión de las necesidades de quien otorga, sino una respuesta a las del receptor. Preguntarnos, ¿soy más compasivo con extraños que con los más cercanos a mí? Y si es así, ¿por qué? ¿Acaso proviene la compasión de la culpa? ¿Mi compasión por los demás compromete mis propias necesidades? ¿Es mi compasión impulsiva, descuidada? ¿Evalúo su medida necesaria para una determinada situación? Y cuando veo a una persona necesitada, ¿expreso impetuosamente compasión como resultado de culpa o piedad sin ninguna discreción? ¿Cometo o me aboco a la tarea de determinar las necesidades de esta persona y a ayudarle de la mejor manera posible? Entonces vamos a ver, por ejemplo, un ejercicio del día sería expresar la compasión de manera focalizada y constructiva, teniendo en cuenta
las necesidades específicas de alguien a quien va a recibirlas. Pero claro, la compasión tiene que tener compasión en sí misma. Esto sería el tiferet del tiferet. Compasión en la compasión. La verdadera compasión es ilimitada, no es una extensión de tus necesidades, ni se define según tu perspectiva limitada, porque la compasión por el otro se logra adoptando una actitud desinteresada, elevándote por sobre ti mismo y colocándote en la posición y experiencia de la otra persona. Y preguntarnos, ¿estoy preparado y soy capaz de ello? Si no, ¿por qué? ¿Qué me impide a mí expresar la compasión? ¿Estoy trabado de alguna forma? ¿Mi compasión es compasiva o es egoísta? ¿Es una compasión que surge de la culpa más que de una genuina simpatía? Preguntarnos, ¿cómo expreso compasión? ¿Mi compasión es cabal? ¿Es bella mi compasión? Y el ejercicio del día, por ejemplo, expresar la compasión de una manera nueva que vaya más allá de las limitaciones que tenemos previamente. Por ejemplo, expresarla por alguien con quien hemos sido insensibles. Y el cuarto día de esta tercera semana sería ver qué tan persistente es la compasión. Analizar la persistencia en la compasión, que en hebreo sería el netzach de Tiferet. Y preguntarnos, ¿mi compasión es persistente, es consistente? ¿Es digna de confianza o es fantasiosa? ¿Soy capaz de ser compasivo aun cuando estoy atareado con otras actividades? ¿O solamente soy compasivo cuando me resulta cómodo? ¿Estoy dispuesto a pararme y pelear por el otro? Y un ejercicio sería tomarnos un momento para llamar a alguien que precise de una palabra compasiva. Defender a alguien que necesite simpatía, aun cuando no sea una posición popular. Pero también tiene que haber humildad en la compasión. Esto es lo que en hebreo se llama hod de tiferet. Humildad en la compasión. Porque si la compasión no ha de ser condescendiente y pretenciosa, tiene que incluir humildad. Esta humildad que tiene que haber en la compasión es reconocer que mi habilidad para ser compasivo y dar no me hace mejor que el que la recibe. Es el reconocimiento y la apreciación de que al crear a alguien que precisa compasión, Dios me concedió el regalo de poder brindarla. Entonces, preguntarnos, ¿me siento superior por ser compasivo? ¿Miro como inferiores a las personas que precisan de mi compasión? Soy humilde. Agradezco al Creador por brindarme la habilidad de sentir compasión por otros. Y un ejercicio, por ejemplo, sería expresar compasión de una manera anónima, sin recibir ningún tipo de reconocimiento personal, en absoluto. Pero también tiene que haber una vinculación en la compasión. Eso se llama en hebreo yesod de tiferet. Porque para que la compasión se concrete plenamente requiere vinculación. ¿Qué quiere decir? Esto exige la creación de un canal entre el que da y el que recibe. Una reciprocidad que se extiende más allá del momento de necesidad. Estoy hablando de un vínculo que se perpetúa viviente. Preguntarnos, ¿te unís a aquel a quien brindas compasión o te mantienes aparte? Y un ejercicio, por ejemplo, para hacernos es asegurarnos de que se construye algo eterno como resultado de la compasión. Pero también tiene que haber nobleza en la compasión, que es Malhut de Tiferet. Examina, por ejemplo, la dignidad de tu compasión. Porque para que la compasión sea completa y mejore los otros 6 aspectos de la misma, tiene que reconocer y apreciar la soberanía individual, debe favorecer la autoestima y debe cultivar la dignidad humana, tanto la propia como la de la persona que se beneficia con tu compasión. Y preguntarnos, ¿se expresa mi compasión de una manera digna? Reconozco que cuando experimento la compasión como dignificada, se reflejará recíprocamente en quien la recibe. Y un ejercicio del día sería, más que simplemente dar caridad, ayudar al necesitado a ayudarse a sí mismo de una manera que fortalezca su dignidad.
שיום יגיע ומכל קצוות רק יהיה כולם יבואו להריע לכבודך ואתה תיתן להם את כל מה שיש בך אף אחד כבר לא ישכח אותך תסתובב ותראה ליד הדלת ילדים עומדים מחייכים תסתכל ותזכור איך בחרת ללכת איך היית גם כל כך טעים עוד תראה שיום יגיע ומכל קצוות רק יהיה כולם יבואו להריע לכבודך ואתה תיתן להם את כל מה שיש בך אף אחד כבר לא ישכח אותך יום יגיע ומכל קצוות רק יהיה כולם יבואו להריע לכבודך ואתה תיתן להם את כל מה שיש בך אף אחד כבר לא ישכח אותך עוד מעט תתעורר ותראה כל השמיים כוכבים ¿Qué importancia tienen los líderes adecuados en las sociedades? ¿Y qué importancia tiene, por ejemplo, la disciplina, ¿no? Fíjate con lo que estamos charlando. Hablando de Moshe, fíjate, durante 40 días Moshe estuvo en comunión con el Creador y recibió de él la ley que estaba tallada en tablas de piedra. Y entonces Dios le dijo que el pueblo había construido el becerro de oro, por lo tanto tuvo que destruirlas. Fue la peor crisis de los años del desierto, que obligó a Moshe a desplegar sus dotes de líder. ¿Qué hizo? Primero rogó a Dios que no destruyera al pueblo. El Creador aceptó. Después bajó de la montaña y vio al pueblo que estaba bailando alrededor del becerro. Inmediatamente destruyó las tablas. Quemó el becerro. Después llamó al pueblo para que se uniera a él. Los levitas, por ejemplo, acudieron al llamado y llevaron a cabo el sangriento castigo que costó la vida de 3.000 personas. Luego Moshe asciende nuevamente a la montaña y rezó durante 40 días y 40 noches. Más tarde permaneció otros 40 días con el Creador mientras tallaba un nuevo juego de tablas. Luego baja de la montaña y lleva consigo las nuevas tablas. Y esto implicaba que había una señal de que el pacto con el Creador seguía vigente. Claro, esto fue un despliegue maravilloso de liderazgo, audaz, decisivo. Moshe, claro que tuvo que lidiar con ambas partes, induciendo, por ejemplo, al pueblo judío a hacer teshuvá, retornar, y al Creador a ejercitar el perdón. Y ese momento resultó la evidencia más grande del nombre Israel. ¿Qué quiere decir Israel? Significa el que lucha con Dios y las personas y prevalece. La buena noticia es que alguna vez, claro, hubo Moshe y el pueblo sobrevivió. Claro, pero la mala noticia es ¿qué pasa cuando no hay un Moshe? Y la Torá dice, ningún otro profeta ha surgido en Israel como Moshe, a quien Dios conoció cara a cara. Entonces, ¿qué hacer en ausencia de un liderazgo de este tipo? Ese es el problema que aqueja a toda nación, a toda empresa, a toda familia. Claro, es fácil pensar que haría Moshe, pero Moshe hizo lo que hizo porque fue lo que fue. Nosotros no somos Moshe. Y este es el problema que enfrenta todo grupo humano que alguna vez ha llegado a la grandeza. Y la pregunta es cómo hacer para evitar la declinación. ¿Sabes que la respuesta está para allá de la semana, cuando dice que Moshe descendió de la montaña con las segundas tablas y sería inmortalizado
cuando su aniversario se transformó en el día más sagrado del año. ¿Cuál es el día más sagrado del año en el pueblo judío? El Yom Kippur. Y en este día el drama de la teshuvá y la capará, que es arrepentimiento o volver al eje, y la capará es expiación, ese día va a ser repetido cada año. Y acá la figura clave no va a ser Moshe, sino Aarón, su hermano. No el profeta, sino el sumo sacerdote. La verdad que tenemos que aprender de estos significados. La grandeza del judaísmo es que le da espacio tanto al profeta como al sacerdote, a la figura de inspiración por un lado y a las de la rutina diaria que la encarna el sacerdote. Esa rutina diaria, que es la halajá, y al hacer y seguir una rutina, se forman patrones de comportamiento que van reconfigurando el cerebro y cambian lo que sentimos y lo que somos. Así que esto es lo que tenemos que saber. Y me parece que es absolutamente fundamental. Claro, no hay que perder la inspiración de los profetas, pero tampoco la rutina, que transforma los ideales en actos y los sueños en realidades concretas. Bueno, ya estamos llegando al final de este programa. Alberto Rujolequier te saluda nuevamente, te da las gracias enormemente por haberme acompañado y hemos tratado de salir, y ojalá que así sea, más ricos de este encuentro que cuando lo hemos iniciado. Muchísimas gracias a todos ustedes, les deseo lo mejor y Shabbat Shalom. דברים פשוטים וקצת הפתעות באמצע הדרך, זמנים חולפים ומשתנים. אתמול אתה היית מלך, לאן פרחו הציפיות ואיך נשארת בלי תשובה, עוד לא הספקת לעשות. ומה נשאר מכל העבר? הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. לראות, אך לפעמים גלגל נסגר באמצע הסיפור, ואין כבר כוח לגופך יותר למשוך. יכולת לוותר אבל לך אסור. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. המסקנה חבר, אסוף את כל הכוח, קל יותר לדבר כשהפחד משתחרר. למרות הכל אתה מבין שזו הדרך, היה חזק
תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר.